Bernardo es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha y último año de Bachelor Degree in Management and Economics por la Universidad de St. Andrews de Reino Unido. Es coach ontológico por Newfield Network and Master en Marketing Relacional, CRM e e-commerce. Director académico del programa Executive en Transformación Digital del Instituto de Empresa Business School y miembro de su Consejo Digital. Speaker habitual en diferentes foros y escuelas de negocio, ha sido reconocido por el diario Expansión en 2016 como uno de los 50 mayores expertos en transformación digital de España. Con más de 20 años de experiencia en marketing y ventas en el sector financiero, es responsable del lanzamiento de una de las experiencias pioneras en gamification en España, BBVA Game. Esta iniciativa es caso de estudio de prestigiosas consultoras como Forrester y Gartner. Ha sido director de marketing digital en BBVA España entre el 2011 y 2015, en una de las entidades financieras líderes en transformación digital a nivel global. Ha sido Digital Transformation Leader y Chief Customer Officer en Divisadero, a Merkle Company, una de las consultoras líderes en inteligencia y transformación digital. Actualmente ayuda como consultor en transformación digital a corporaciones dentro y fuera de España en su proceso de adaptación al nuevo entorno digital. Prolífico creador de contenidos sobre transformación digital, estrategia digital y liderazgo. Bernardo nos contará cómo debe ser el nuevo líder para gobernar la revolución digital, con su charla Ataraxia Digital o cómo entender la transformación digital sin ansiedad. Invitamos a Bernardo entonces a pasar. Os pido permiso porque no me pienso subir ahí, ¿vale? Con lo cual lo hago por respeto a vosotros, no por otra cosa. Creo que genera una barrera. Con lo cual, así me acerco y estamos un poquito más cerca. A los que voy a volver locos seguros es a los cámaras. Pues estaban en sobreaviso. Lo que quiero plantearos con vosotros es los mejores gerentes, y ese es el reto de las personas en un entorno de transformación digital, son aquellos que abandonan el concepto de controlar a las personas para adaptarse al contexto. Y ese es el reto al que nos estamos enfrentando hoy en día, todos y cada uno de nosotros. Yo precisamente fui personalmente en el que el 2015 escribí un artículo, un post que se llamaba La transformación digital ha muerto. Es un poco cínico que me gane la vida hablando de transformación digital y la haya matado hace 3 años, ¿no? Pero realmente creo que la transformación digital nace precisamente por el hecho en que la mayoría de las compañías no quieren transformarse digitalmente. El concepto de transformación digital no es otra cosa que un ejercicio de adaptación y de evolución a un entorno en el que vosotros, los que estáis aquí, como usuarios, habéis cambiado a las empresas. Es el usuario el que está cambiando. Las empresas serían felices si no tuvieran que tener ese miedo. Hemos visto antes en el escenario y en la mesa redonda a diferentes verticales, diferentes rubros. ¿Vosotros pensáis que una empresa petrolera se transformaría si no tuviera la presión de que los usuarios están pidiendo que realmente ese cambio local se responsabilice y empiece a utilizar coches híbridos y coches eléctricos? No lo haría. ¿Vosotros pensáis que un banco se transformaría digitalmente si no fuera porque los usuarios ya no tienen ninguna resistencia al cambio y prefieren cambiar y utilizar como proveedor de servicios financieros a una aplicación antes que un banco casposo? La realidad es que las empresas se están transformando por miedo. A mí me gusta decir que la transformación digital es un concepto que nace del miedo. Y cuando digo que es un concepto que nace del miedo, es que las compañías están reaccionando. No es un ejercicio voluntario, evolutivo. Es un ejercicio adaptativo que nace desde el miedo. En ese sentido, lo que quería plantearos en esta charla, y es por eso por lo que me he inventado un nombre tan sumamente complejo, que es Ataraxia Digital, porque pretendo hacer eso. Es decir, hablaros precisamente de cómo el concepto de transformación digital es una opción para todos y cada uno de vosotros. Y empoderaros a todos y cada uno de vosotros para que lo viváis desde el miedo o desde la oportunidad. Y vuelvo a remitirme al momento principal, al principio justo de esta charla. Es decir, cuando estábamos repasando ese viaje en el roller coaster, ese viaje en la montaña rusa. Y es decidir vivirlo como un momento de oportunidad o como un momento de miedo, ¿vale? Con lo cual, os empiezo devolviendo la pregunta a vosotros para que me digáis qué es lo que tenéis ahora mismo en pantalla.
quiero que echéis un vistazo a la línea roja, ¿vale? Y quiero que alguien de los que hay aquí, me he encargado de ocultar información, esto es un pequeño juego, ¿vale? Me he encargado de ocultar información, es decir, os dejo las fuentes, os dejo el eje de abscisas y de ordenadas, es decir, para que cada uno de vosotros me diga más o menos qué es eso. ¿Qué representa la línea roja? ¿Y a qué está referida esta gráfica? Venga, os doy una pista, ¿vale? Oye, lo importante, se pueden cometer errores, esto es una regla básica en el mundo de la transformación digital. Es decir, la de abajo está referida al tiempo. ¿Esto quedaban dudas? Venga, más pistas. Lo que tenéis ahí, lo que tenéis justo en el eje de las X es un ejercicio traducido a millones. ¿De acuerdo? Me acabo de clavar una grapa al pasear por aquí. Son millones. ¿Alguien recuerda una empresa que se llama Research in Motion? ¿Una empresa de telefonía? ¿Qué hacía? Gracias, BlackBerry. ¿Vosotros pensáis que el director financiero de BlackBerry en ese momento podía llegar a adivinar lo que estaba por venir? ¿La línea roja representa? Es el lanzamiento del iPhone. ¿Vosotros pensáis que en ese momento el director financiero de Research in Motion podía esperar que estaban clavando el primer clavo en su ataúd? No, no es posible. Es decir, ninguno de nosotros podemos estar preparados para llegar a adivinar lo que está ocurriendo. Y la realidad es que es un espacio inferior a 5 años. 5 años pasan muy rápido. Si se decía aquello de que 20 años no es nada, imaginaos aquello de 5 años, ¿no? Siguiente ejercicio. ¿Alguien me sabe adivinar qué es la línea roja? Aquí hay un poco más de información. ¡Hey! Good one. Es el lanzamiento de Spotify. Vale, gracias. Si os fijáis, ahí lo que tenéis son ventas físicas, descarga de música y un modelo de suscripción. ¿Vosotros pensáis que en el momento en el que es incipiente el crecimiento de una industria, como es la música, bajo un modelo de descargas, alguien podía adivinar que se iba a disrumpir una industria entera en base a un modelo de suscripción? Si alguien me dice sí, yo le admiro. Yo no hubiera sido capaz. Y realmente luego veremos algún dato referido a esta industria. El siguiente ejercicio. Este es más complejo, este ya no es tan facilito. ¡Hey! Básicamente es la evolución en número de papers académicos y en número de patentes en torno a la utilización del grafeno. Y os cuento lo que estará por venir. ¿Vale? Y os cuento lo que estará por venir. Y la siguiente, os pongo 2 líneas porque es un poquito más fastidioso. No os lo toméis personalmente por no aparecer ahí, ¿vale? La culpa es de McKinsey, ¿vale? Con lo cual, ¿qué creéis que puede tener sentido? ¿Sabéis lo que más mosquea de esta gráfica? Es decir, pero vamos a ver cómo es posible que Kenia y Japón estén arriba del todo. ¿Y cómo es posible que países como Reino Unido o Noruega o Estados Unidos estén abajo de la tabla? Es como, esto tiene poco sentido, ¿no? ¿Alguna idea? Os digo que el 53, el 42, el 41 representa una referencia en términos relativos en base 100. Es un 53%, un 41%, un 42%. ¿No? ¿Alguna pistilla? Venga, lo desvelo. Esto es básicamente el porcentaje de trabajos que ahora mismo, con la capacidad tecnológica actual, se van al garete. ¿Vale? Es decir, ahora mismo con la capacidad tecnológica instalada que tenemos, y esto es un estudio de abril del 2017 de McKinsey, es decir, estos países podrían quitar y básicamente mandar al paro a ese porcentaje de empleos. Y es ahora cuando introduzco el concepto de ataraxia. ¿Vale?
Ataraxia no es otra cosa que la capacidad de los epicúreos y los estoicos de recuperar la serenidad, la calma, la imperturbabilidad en un estado de continuo cambio. Es vuestra elección. Yo con estas gráficas he jugado con vuestro miedo. Es un ejercicio brutal de manipulación. Ahora cuando yo me voy puedo llegar a pensar que la mitad de los empleos de este país se pueden ir al carajo única y exclusivamente simplemente por la capacidad. Estamos hablando de la capacidad tecnológica instalada que tenemos ahora mismo, no la tecnología que está por venir. Y yo lo que quiero transmitiros en la charla de hoy es precisamente que depende de todos y cada uno de vosotros tener ese momento de oportunidad y disfrute en la montaña rusa o tener ese momento de pánico. Y el pánico no es otra cosa que una interpretación del miedo, pero es vuestra elección. Es decir, y cuando digo que es vuestra elección, es la información está cayendo de forma brutal, es la situación en la que nos encontramos ahora. Si echáis un vistazo, por ejemplo, al año 2012 y empezáis a ver la capitalización bursátil de las principales compañías que cotizan a nivel mundial y miramos el dato del 2017, es decir, lo que estamos viendo es que básicamente, es decir, el valor de las empresas tecnológicas se ha multiplicado por 2,5. Estamos hablando de que las 5 empresas más importantes del mundo, hoy por hoy, son tecnológicas. Y estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, Amazon y Facebook. ¿Qué está pasando con estas empresas? Es decir, ¿podemos llegar a pensar que hemos vivido burbujas bursátiles y que esto realmente está inflado? ¿Es una posible reflexión? ¿Podemos pensar que realmente estas empresas están ofreciendo y creando valor? ¿O podemos llegar a pensar que realmente el valor está inflado? A mi juicio, es decir, el valor no está inflado. Si echáis un vistazo ahí, ese es el pico de lo que valían las empresas tecnológicas justo en el año 2000, que fue la gran burbuja. Y esta es la situación actual. Llegaron a valer 1/3 de la capitalización global del mercado y ahora solo valen un 25%. Yo creo que ahora estamos más cerca de la burbuja, que fue irreal en el año 2000. Es decir, y ahora estamos recuperando esa realidad de esas promesas de cuando Unterra compraba Lycos o cuando el mundo estaba completamente cambiando, cuando aparecían los primeros verticales. Realmente la solución y la situación ha cambiado. Pero no solo ha cambiado a nivel geográfico, porque cuando estamos hablando de estas grandes tecnológicas parece que es un reto estadounidense. No, es decir, no solo es un reto estadounidense. Echad un vistazo a esto. Aparecen grandes monstruos. Y cuando digo que aparecen grandes monstruos, es que nos estamos enfrentando a una realidad en la que grandes empresas norteamericanas y grandes empresas chinas están cambiando la realidad de todos y cada uno de los verticales. Muchas veces, ¿cuántos de los que estáis aquí trabajáis en banca? No podéis levantar la mano sin vergüenza, vuestras familias os quieren, de verdad. Y yo he trabajado en banca. Es decir, cuando empiezas a pensar, y esta es la pregunta que hace todo el mundo, ¿por qué Facebook no saca un banco? ¿Por qué Google no saca un banco? Es decir, ¿por qué Apple no saca un banco? En el fondo, y es la realidad de estas empresas, es que estas empresas ya no funcionan en términos de verticales, de rubros. A estas empresas les da exactamente igual. Alguien que tenéis ahí a mitad de tabla, es decir, el número 6, que es Alibaba, es decir, posee y domina más del 75% de los pagos a través de medios digitales en Asia. ¿Vosotros pensáis que Alibaba quiere ser un banco? No. En un entorno de tipos de interés, es decir, como en el caso de Europa, cercanos a interbancarios negativos, es decir, ¿quién tiene ganas de encargarse del negocio bancario tradicional y de responder a un regulador? Nadie. Prefiero quedarme con la parte mollar, que es el negocio de intercambio de medios de pago, que es el que se puede comisionar. Es el creciente y donde no tengo que responder a un regulador. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta que ha tenido Facebook en el momento en el que le ha llegado la vieja Europa? Porque ya sabéis que el mundo se define de la siguiente forma. Los norteamericanos inventan, los chinos copian y en Europa regulamos. Es lo que hace esto, no. Es una explicación muy simple del mundo. Pero cuando en la vieja Europa se nos ha ocurrido crear una ley, que es la Directiva General en materia de protección de datos, ¿sabéis cuál ha sido la respuesta de Facebook a Europa? Con un solo gesto. Os lo enseño, ¿vale? Es básicamente, me da igual. Yo no he nacido para que tú me regules. Es decir, son los usuarios los que me eligen a mí. Con lo cual, y es con esto que os lo quiero decir, básicamente el escándalo que ha tenido lugar desde mayo del 2016 y que se ha prolongado desde mayo del 2017 y que se ha prolongado hasta abril del 2018 con la declaración de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ante el Congreso pidiendo perdón, no es un reflejo más de la crisis reputacional que está sufriendo Facebook en este momento. Sois vosotros los que le dais el poder.
El hecho de que un buscador, el hecho de que un motor de búsqueda, el hecho de que Google tenga el poder que tiene es porque vosotros se lo estáis dando. Y vosotros podéis cambiar mañana. Es decir, vosotros podéis migraros a cualquier otro buscador mañana. Y es un gesto que hacéis desde vuestros dispositivos móviles. Si los datos no me fallan, en este país estáis entre un 74 y un 82% de penetración de Internet. Y gran parte de ello es por estos dispositivos de 5 pulgadas que todos llevamos en el bolsillo. ¿Os dais cuenta que todos vosotros podéis cambiar mañana esto? Estas empresas se deben a vosotros. Estas empresas viven por y para vosotros. Y estas empresas están comiéndose verticales enteros. Es decir, aquí el dato que tenéis es los suscriptores globales de Spotify y la tasa del mercado, básicamente la cuota de mercado que están teniendo. Fijaos cómo, según van creciendo en suscriptores en millones, se están comiendo mercados enteros. Pero básicamente quien le damos poder, es decir, alguien entre los ponentes mencionaba, me parece que era el de Red Pagos, estaba mencionando, es decir, a Spotify como un producto de primera necesidad, pero el caso es que se está consumiendo un mercado entero. Es una verdadera locura. Si os fijáis, todos y cada uno de estos modelos tienen cosas en comunes. Y lo que tienen todos y cada uno de estos modelos de negocio es que son modelos basados en suscripciones. Fijaos que es un modelo donde todos quisiéramos al principio de cada año no tener que preocuparnos de vender desde cero todos nuestros servicios, sino que estuvieran suscritos. Es un modelo basado en la retención de usuarios. Es lo que están haciendo. Si echáis un vistazo a Netflix, Amazon, Spotify, Sony, Dropbox, cada uno de estos están migrando hacia modelos de suscripción y creciendo muchísimo más en su negocio. ¿Es posible que podamos aprender esto de ellos? Y al mismo tiempo estamos en una realidad en que las ventas físicas están cayendo más y más. Posiblemente vosotros no os podéis preocupar por el efecto Amazon que tenéis aquí ahora mismo en Uruguay. Pero, perdonadme, es decir, hace unos días el grupo Falabella en Chile compró Linux como gran e-commerce y gran competidor de Mercado Libre. Realmente está cambiando y lo ha hecho básicamente ante la amenaza de que Amazon irrumpa en Chile. Lo que os quiero decir con esto es que el fenómeno del e-commerce es una realidad y es una realidad que va a cambiar en un espacio muy corto de tiempo. Pensar hoy por hoy, es decir, que competir con un gran distribuidor, un gran operador logístico y al mismo tiempo un dueño y señor de la experiencia de usuario basado en un modelo de suscripción, es posiblemente el reto al que tengan que ir todos los negocios. La realidad es que la novela, y con esto lo único que os quiero plantear es que la novela ha sido básicamente quien ha definido la cultura del siglo XIX. El cine posiblemente la del XX. Y ahora lo que va a definir la cultura es la forma en la que la relacionamos. Alguno de los ponentes estaba compartiendo con vosotros, es decir, que más de 3 segundos de carga era igual a un porcentaje de caída del 50% de los usuarios. La realidad es que 3 segundos me parece una barbaridad, no tengo el dato. 3 segundos. Pero la realidad a la que nos enfrentamos es que posiblemente, es decir, la experiencia de usuario sea lo que defina la cultura del siglo XXI. Porque en el fondo todos estamos tomando decisiones, nos guste o no, en base a una pantalla y la interacción con tabs y con clics en una pantalla. La realidad es que Internet lo ha cambiado absolutamente todo. Echad un vistazo a esta gráfica. Es decir, básicamente tenéis el porcentaje de adopción, es decir, y básicamente lo que tenéis ahí, el porcentaje de los años que llevan hasta conseguir el 25% de adopción de una tecnología en un mercado y diferentes tipos de tecnología. Si os fijáis, es decir, la adopción global de Internet y la adopción global del teléfono móvil está ocurriendo en un tiempo muy, muy, muy inferior a otras tecnologías como podría ser la electricidad, el teléfono, el lavaplatos, el aire acondicionado. Es decir, se ha convertido en un fenómeno global. ¿Alguno de vosotros ha oído hablar de un proyecto que se llama Project Loon o un proyecto que se llama Free Basics? Una pista, Free Basic FB, Facebook FB. Project Loon y Free Basics son 2 proyectos hechos por Google y por Facebook para básicamente llevar Internet a todas las zonas rurales del mundo. Porque saben que su negocio está basado básicamente en la accesibilidad y la conectividad. La nueva electricidad es la conectividad para estas compañías. Lo saben. Y están logrando como nadie que todos estemos conectados y que todos ofrezcamos sus servicios. Con lo cual, ahora nosotros decidimos vivirlo como miedo
o como oportunidad. Somos nosotros los que le damos la oportunidad de ser usuarios principales de sus aplicaciones. Y somos nosotros los que intercambiamos toda esa información en redes sociales. A mí me sorprende muchísimo que estemos legislando cada vez más la privacidad del usuario y seamos nosotros los que nos vamos de vacaciones y le contamos al mundo entero que hemos dejado la casa vacía. Mira esta foto maravillosa en las Maldivas, estoy a miles de kilómetros de mi hogar. Por un lado, es decir, están ocurriendo estas paradojas continuamente. Y si echáis un vistazo con la sección de Facebook a los datos de satisfacción, precisamente los usuarios y los compradores de estas plataformas son los usuarios más satisfechos en comparación con la media del mercado. Con lo cual, no solo irrumpen en nuestras vidas, no solo generan cuotas de crecimiento basados en modelos de suscripción, no solo están consiguiendo batir al mercado porque están apalancándose en la conectividad global de todos nosotros, sino que encima estamos más satisfechos con ellos. La realidad es que posiblemente esta gente sean los primeros que estén empezando a tener muy claro que el uso del dato y toda la trazabilidad que estamos dejando con todos y cada una de nuestras interacciones es una fuente de creación de experiencia de usuario. Y esa es la realidad en la que estamos ahora mismo. Por eso existe una gran conversación en torno a la privacidad del dato. Es que todos y cada uno de nosotros estamos ahora mismo, es decir, hemos visto en la charla durante el día de hoy, es decir, GeneXus nos ha permitido coger tips y coger pistas y coger principales prácticas en materia de inteligencia artificial, en materia de Big Data, en materia de Internet of Things, todos y cada uno de nosotros. Y si hacemos caso a la estadística, es decir, todos los que estáis en esta sala, o al menos 8 de cada 10, tendríais que tener conexión a Internet en un teléfono móvil. La realidad es que estáis continuamente enviándole información al mundo. Hoy en día un buen científico de datos, única exclusivamente con vuestra marca y modelo, el porcentaje de batería que tenéis ahora mismo, es decir, es capaz de sacar un usuario que sería lo más cercano a vuestra personalidad. Simplemente con esa combinación, porcentaje de batería, marca y modelo del teléfono. Con lo cual, estamos hablando de que en el mundo actual estamos teniendo cada vez más y más información, fruto de vuestras interacciones, personas con máquinas, personas con personas, o simplemente máquinas. Y todo eso es trazable. La realidad es que no solo es cuestión de clics y de taps. La realidad es que este dato que tenéis aquí nos lleva a que Google, y sabéis que Google, es decir, hizo un lanzamiento muy interesante en Google Duplex en mayo de este año, en mayo del 2018, en su conferencia de 3 días. Google ha conseguido un porcentaje de comprensión de las palabras a través de su sistema, de su asistente virtual, cercano a la eficacia del ser humano. Esa es la realidad en la que nos encontramos, con lo cual no solo es interacción con clics, con taps, es decir, la voz es algo donde estamos en un porcentaje fantástico de eficacia. Sin embargo, y sin ánimo de criticarlo, Siri, ¿qué tiempo va a hacer mañana en Montevideo en función del tiempo que ha hecho las últimas 2 semanas? Debe de haber algún problema con la conexión. Inténtalo de nuevo. Si le hacéis alguna pregunta condicional a Siri, ¿sabéis lo que va a hacer? Quiebra. Es tonta. ¿Sabéis aproximadamente la inteligencia a nivel biológico que tiene alguien como Siri? O alguien como Bixby, que es el asistente virtual de Samsung. O alguien como Google Assistant. ¿Alguna idea? No, un poquito más, pero tampoco llega a 10. Es decir, menos de 10 años. Son seres estúpidos. Son seres estúpidos nacidos para obedecer órdenes. ¿Es cierto que van a evolucionar de forma espectacular? Sí. Pero hoy por hoy, lo único que saben son secuenciar de forma ordenada e inteligente tareas de forma progresiva. Pero no les pidáis más. Es más, es posible que consigamos desarrollar, y se está haciendo ya, sistemas que saben trabajar muy bien y que sabrían llegar a jugar con esta pregunta condicional, ¿qué tiempo crees que va a hacer en Montevideo en función del tiempo de las 2 últimas semanas? Pero en el momento en el que le preguntáramos cuál es tu intuición sobre si la persona que me está mirando me ama o no, dirían, no sé. Es decir, trabajamos con sistemas inteligentes, pero son sistemas inteligentes que trabajan muy bien en la tarea que pretenden desempeñar, y nada más.
Con lo cual, mi recomendación, y aunque suene muy español, no os lo flipéis. Es solo tecnología. Y está cambiando el mundo. Con lo cual, advertir el cambio y al mismo tiempo vivirlo con mesura. Podemos echar un vistazo a todas y cada una de las tecnologías que van a salir. Y cada una de ellas, es decir, nos llevará a un estado de delirio. A mí me gusta llamarle a todo lo que está ocurriendo, es lo más parecido a la ayahuasca digital, porque la gente se lo fuma y se lo flipa de forma fantástica. Y mañana vendrá otra tecnología nueva que batirá la anterior. Pero en el fondo, detrás de todo esto, lo único que habrá será personas intentando entender cómo una tecnología está cambiando el mundo. Y las tecnologías van a cambiar al mundo, claro, y lo están haciendo ya. Pero siempre habrá personas que interpreten los cambios. Yo he vivido conversaciones con CEOs y con consejeros, miembros del Consejo de Empresas del IBEX 35 en España, y he vivido en algunos momentos verdaderas locuras, porque he visto que estaban con un checklist haciendo lista a diferentes tecnologías. Esto es como si hubiera ido a la carnicería, ya tengo cuarto y mitad de bife, ahora quiero cuarto y mitad de filet. No, tranquilo, esto no va de acumular tecnologías, esto va de interpretar realmente cuál es tu estrategia. Y me encanta de verdad el mensaje que se ha dado en la mesa redonda. Es decir, seguimos más que nunca necesitando a las personas para entender el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico lo único que aporta, a diferencia de otras eras y de otros momentos en la historia de la humanidad, es que este va muy rápido. Es lo único que ocurre. El metrónomo, si hay alguien que ha estudiado música, va muchísimo más rápido. Es un ritmo al que no estamos acostumbrados. Es por eso por lo que asusta. Que compañías enteras, que verticales enteros, que rubros enteros se vayan al completo carajo en espacios inferiores a 5 años. Es algo que no había ocurrido nunca. Pero sí había habido cambios tecnológicos en el mundo. Con lo cual, si echáis un vistazo a esto es básicamente una lista que genera Gartner todos los años con las principales tecnologías que hay en el mundo. Y si echáis un vistazo ahí abajo, es decir, no se lee muy bien, pero hay una cosa que pone Smart Dust, es polvo inteligente. Y no quiero que nadie mezcle esas dos palabras de forma incorrecta. Luego, si queréis, os explico qué es el polvo inteligente, pero siempre va a haber una tendencia nueva que nos lleve a pensar, oh, ¿y mi negocio? Yo no tengo polvo inteligente. Pero da igual, es decir, si echamos un vistazo a cómo funciona esta rúbrica, es decir, cómo funciona esta gráfica, básicamente funciona de la siguiente forma. Aquí abajo, es decir, lo que tenéis es, por así decirlo, lo que es un gatillo de innovación. Aparece esa tendencia. Aquí abajo lo que tenéis es un pico de máximas expectativas, donde las expectativas están infladas. Aquí lo que tenéis es un momento de desilusión, es como me engañaron. O te engañaste, porque querías cuarto y mitad de Big Data. Y por favor me lo adereza con un poquito de Deep Learning, que me han dicho que mola. Aquí tenéis la parte de lo que es decir, la curva de iluminación, y es cuando la tecnología vuelve a recuperar otra vez. Si os fijáis, es decir, aquí lo único que hay es realidad virtual. Y pensad la cantidad de vídeos flipantes que habéis visto de realidad virtual. Es decir, las tecnologías llevan un ciclo y esas tecnologías se terminan asentando en función, es decir, de las experiencias y de los proyectos y de los resultados y de la generación de diferenciación para las compañías. Con lo cual, ¿es importante la tecnología? Rotundamente sí. ¿Son importantes los seres humanos a la hora de entender cómo la tecnología afecta al negocio? Rotundamente más. Y fijaos si es importante. Estas son las tendencias, básicamente, los cursos que... ¿Habéis oído de Massive Online Open Courses? ¿Alguien conoce la plataforma Coursera? Sí, ¿no? Básicamente, es decir, estos son fuentes de Coursera, estos son los cursos, es decir, más demandados durante el año 2017. Si echáis un vistazo, es decir, esa ansiedad que genera las nuevas tendencias tecnológicas se está traduciendo en gente queriendo aprender. Mi pregunta, cuando veo todo esto, es decir, es básicamente, ¿queremos aprender o queremos ganar una ventaja con respecto a otros profesionales que tenemos? Realmente lo importante es lo que ya traéis todos y cada uno de serie. El conocimiento y el histórico de vuestros verticales, de vuestros rubros, de vuestras industrias, de vuestros sectores, es fantástico. Si a eso le unimos el conocimiento tecnológico, es cuando realmente se generan ventajas. Aquí teníais el dato que os pasaba antes. Hoy el 50% de los trabajos actuales son automatizables. Pero permitidme que esta gráfica, que suele asustar a muchas personas, permitidme que comparta con vosotros mi interpretación personal. Y mi interpretación personal de esta gráfica es básicamente que
el 50% de los trabajos actuales podrían ser sustituidos por inteligencia artificial y por robótica, teniendo en cuenta el 50% de los trabajos actuales. Pero no sabemos ese otro 50% de trabajos que se van a crear mañana a raíz de la irrupción de nuevas tecnologías. Con lo cual, esto no deja de ser más que un análisis estático. Y cuando digo que no deja de ser más que un análisis estático, es posible. Es decir, que en un mundo de tremenda tecnología, es decir, la figura de un práctico en un puerto nunca sea sustituible. ¿Es posible? ¿O es posible que sí? Pero entonces es posible que haya otra persona que interprete cómo realmente puede haber variaciones en la información que están enviando los sensores con respecto al estado y a la temperatura del agua y necesite interpretar en tiempo real, posiblemente desde un espacio deslocalizado, y sustituya la función de un práctico en un puerto. Con lo cual no tenemos ni idea de las profesiones que están por venir en función de la irrupción de tecnologías que ya han llegado. Lo que tenemos muy claro, en otro estudio del año 2013 que hizo la Universidad de Oxford, ¿sabéis cuál era el trabajo con menos porcentaje de probabilidad de ser sustituido por tecnología? ¿Alguna idea? Era el trabajo de arqueólogo, con lo cual os invito de verdad a desenterrar tesoros. O también os puedo invitar a pensar que posiblemente lo que sabéis hacer ahora y la evolución de la tecnología va a llevar a lo que posiblemente mañana sea vuestro desempeño. Y todo depende de lo que está por venir. Es un juego de incertidumbre. Eso es lo único que tenemos claro. Es más, si nos ponemos en plan negativo, si empezamos a echar un vistazo, por primera vez se está rompiendo esta relación de intercambio natural que hay entre la generación de Producto Interior Bruto, el PIB, y el desempleo. Aparentemente, porque cuando echamos un vistazo a las cifras, es decir, empezamos a profundizar, y yo lo he hecho con datos desde 1929 hasta el 2017, aparentemente parece que sigue existiendo una relación cuando miras a largo plazo durante toda esa serie. Cuando empiezas a meter el dedo y miras desde los 70 hasta ahora, empiezas a ver posiblemente que el desempleo, que lo tenéis en azul, y es decir, el crecimiento del Producto Interior Bruto, empiezan a tener un intercambio y parece que se conserva esa afirmación. Pero cuando miramos desde el lanzamiento de Google, esa afirmación se va al carajo. Y es porque posiblemente en el momento en el que estamos otra vez, y vuelvo otra vez a meteros miedo, es decir, lo más difícil que sabe hacer el ser humano, ¿sabéis qué es? Es donde lo tiene más complicado, es la gestión de los momentos de transición. Es para lo que posiblemente no estemos preparados. Posiblemente, ahora mismo, estemos viviendo un momento de transición que dentro de 20 años lo miraremos con nostalgia, lo miraremos con tristeza o con alegría, pero es lo que estamos gestionando en este momento. Estamos viviendo, es decir, en el papel del director financiero de BlackBerry en el momento del lanzamiento del iPhone. Esa es la situación de todos y cada uno de nosotros. Con lo cual, esto nos exige tener más curiosidad que nunca. Vemos además que la inflación, es decir, viendo lo que lo teníamos en esa gráfica, aparentemente parece que está cayendo. Los precios están cayendo fruto de ¿qué? De que cada vez producimos más baratos, traducimos la tecnología a eficiencia, como tú comentabas al principio. ¿Significa esto que los precios al consumo están cayendo continuamente? Pues no, cuando empezamos a mirar y echamos un vistazo, es posible que en vivienda, en pensiones, en seguros estén subiendo, y en alimentación, entretenimiento y ropa, sin tener en cuenta aranceles ni ninguna de otras historias, porque me vais a decir en alimentación, aquí no nos hables, Bernardo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta esto, es decir, depende de cada rubro. No podemos hacer ese tipo de afirmaciones de forma absoluta. Yo lo único que os puedo decir, es el mensaje que os lanzo, es que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Si echáis un vistazo a estas series históricas, es decir, a nivel de pobreza extrema, de mortandad, de acceso a la democracia como sistema y de eliminación del analfabetismo, posiblemente estemos en el mejor momento de la historia. Y sin embargo estamos viviendo con la miopía de analizar el momento actual única y exclusivamente con el único mensaje del miedo y la ansiedad del cambio tecnológico. Mi reflexión para con vosotros es que todo depende de la cualidad de vuestro observador. Yo no tengo ni idea. Al principio de esta charla me preguntaba Karina, ¿tú a qué te dedicas? ¿Vale? ¿Cuál es tu profesión? Y mi respuesta es que, ¿qué es eso de la profesión, Karina? Es que no lo sé, es decir, y yo personalmente, es decir, estudié management, estudié empresariales, es decir, pero los últimos 7, 8 años de mi vida, es decir, viviendo cerca de tecnología y datos, han cambiado a lo que me dedico.
Realmente ya no existe ese concepto de profesión de forma estable e inalterable. Vivimos en un momento de aprendizaje continuo. Si creéis que lo que os ha garantizado llegar hasta ahora, es decir, es lo que os garantizará evolucionar a nivel profesional, tengo una mala noticia para vosotros, no es así. Tenemos que seguir aprendiendo continuamente todos. No tenemos ni idea de hacia dónde va la robótica. No tenemos ni idea, es decir, en el año 2016 el campeón del mundo de Go, ese juego chino de estrategia con fichitas blancas y negras, fue derrotado por DeepMind, una máquina, es decir, un sistema de inteligencia artificial que fue creado en la Universidad de Oxford. Y los chinos decían que su primer pronóstico es que el campeón del mundo iba a ganar 4-1 la máquina. La realidad es que para una tarea concreta la inteligencia artificial, y cuando se trate de una tarea mecánica, posiblemente ya sea mejor que cualquier ser humano. Pero de forma holística, os puedo dar la buena noticia de que todavía no hay sistema de inteligencia artificial que sepa superar a la intuición. Y no digo ya la intuición femenina. Con lo cual, en ese estado lo que podemos hacer es interpretar la realidad como un espacio de oportunidades o simplemente nos podemos poner a jugar para aprender. De hecho, ya lo estamos a jugar para olvidar. De hecho, ya lo estamos haciendo. Es decir, este es el minuto diario por persona y plataforma en diferentes plataformas. Es decir, cada vez estamos jugando más. Sé que alguien en el público me levantará la mano y me dice, Bernardo, yo no soy de los juegos. Bueno, igual eres de los que te gusta observar los juegos. Esta es una tendencia de gente observando, viendo jugar a otros. Y aquellos que tenéis hijos de 8 años, es decir, seguro que conocéis la plataforma Twitch y sabéis que fue comprado por Amazon. Y son plataformas donde básicamente ven unos jugadores a otros jugar. Sé que esto me diréis, pero esto es como muy freak, esto lo has rebuscado. Esto no es... Es decir, ¿quién es tan tonto de meterse en una pantalla a ver a millones de kilómetros a dos chavales jugar a un juego? Imaginaos un domingo frío ir a un campo a ver a 22 estúpidos jugar al fútbol encima de un trozo de césped. Y luego me decís que es estúpido y que no es estúpido. Al ser humano le encanta el juego. Da igual el juego que sea. Quizá lo único que están cambiando son los patrones de comportamiento. Realmente, es decir, está habiendo un cambio. Yo personalmente, en el año 2012 se me ocurrió interpretar cómo narices podía llegar a hacer a los usuarios entender cómo funciona la web de un banco a través de la aplicación de mecánicas y dinámicas de juego. No os podéis ni imaginar, cuando presenté el proyecto, es decir, el tamaño de la ceja del director general de BBVA cuando me dijo, joder, Bernardo, de verdad, no nos vengas con más pajas mentales. Con esta ya te has pasado. Pero la realidad es que apostaron por aquello. Aquello fue premiado, es decir, un año más tarde en el Gamification World Congress en San Francisco como la iniciativa de fidelización de clientes más importante. Y lo que conseguimos fue básicamente que los usuarios, mediante mecánicas y dinámicas de juego, aprendieran a utilizar la web de un banco de forma autoasistida. El juego y aprendizajes y códigos sacados del mundo del juego aplicados a un entorno no lúdico. En el fondo no es jugar con los usuarios, es entender los códigos. Por eso os decía, es decir, que en la novela, el cine y ahora la interfaz, saber aprender de la interfaz de los usuarios, es decir, saber aprender de la experiencia de usuario para aplicar esa experiencia a otros sectores, es decir, genera grandes aprendizajes y altas tasas de conexión con los usuarios. Con lo cual, del juego se puede aprender muchísimo, porque todos somos niños. Y de hecho, es decir, solemos jugar cada vez con dispositivos más cercanos. Este es el dato en el que tenéis que simplemente hablamos de millennials. Y respondiendo a la pregunta de antes, ¿qué viene después de los millennials? Es decir, viene la generación Z, pero la que viene después de la Z le están llamando la generación T. Yo no sé si es porque son tontos o porque le encantan las pantallas y tocar las pantallas. Pero con todos mis respetos podemos mencionar nuevas generaciones. Lo único que hay es un entorno de personas que han nacido donde determinadas tecnologías forman parte de su realidad. Y eso es lo que nos rompe los palos del sombrajo al resto. Aquellos que nacimos sin acceso a la tecnología, quizá no entendamos el cambio. Pero si os fijáis, es decir, es una curva de adopción progresiva para diferentes franjas de edad. Cada vez mayor uso de la tecnología, mayor influencia de lo digital. Lo digital y lo no digital empieza a ser difuso. Vivimos en un mundo donde estamos tomando decisiones sobre consultas de búsqueda a través de
una búsqueda en Google y al mismo tiempo es posible que vayamos a una tienda física para tocar el producto y luego hagamos un ejercicio de buscar el precio del mejor producto online y decidamos comprar allí o allí porque nos da igual. Ya no somos seres físicos o seres analógicos y seres digitales. Somos seres sociales tomando decisiones en un mundo donde la tecnología ha alterado las reglas de juego de todos y cada uno de nosotros. Y esa es nuestra realidad, no es otra. Con lo cual, yo lo único que os quiero advertir es las oportunidades que surgen a partir de ahora. Cada una de esas interacciones, tenga lugar en un mundo físico o en un mundo real, está generando cada vez más y más datos. Es cierto que esa generación de más y más datos nos debe hacer prestar especial atención a las posibilidades de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning. A mí me gusta definir Big Data como la forma en que podemos juntar las bases de datos relacionales que hemos tenido de toda la vida con la gran cantidad de datos semi o no estructurado que está surgiendo de redes sociales, interacciones en Internet, URLs parametrizadas, es decir, bancos de datos que aparecen a través de sistemas de analítica, juntarlos todos, aplicar algoritmia y hacer las preguntas correctas. Alguno de vosotros preguntaba que el secreto no está en las respuestas. Hay una frase preciosa de Picasso que dice las computadoras son tontas porque solo saben dar respuestas. Lo cual me parece que tenemos la oportunidad como seres humanos de saber formular las preguntas correctas en un entorno donde posiblemente ellas, tecnología, ellas, máquinas, como queramos llamarlo, nos van a ofrecer la respuesta más eficiente. Pero la pregunta, es decir, quedará en manos de nosotros. Con lo cual, con toda esa gran cantidad de datos, surgen muchísimas oportunidades. Porque además el coste de almacenamiento cada vez es más barato y tendente a decrecer. Este es el coste de almacenamiento y computación en la nube. Son datos de Amazon Web Services, que es junto con Microsoft y con Google uno de los mayores proveedores de almacenamiento de datos en la nube. Con lo cual está bajando el coste, estamos generando más datos. ¿Alguien ve algún riesgo aquí? Ya os los pongo yo. El dato lo tenéis ahí. Este es el porcentaje de tráfico global en Internet. La línea azul y la línea verde que tenéis ahí, lo que intercambian es básicamente porcentaje de tráfico humano y de robot. ¿Sabéis que a razón de 7-1, el estúpido este con peluquín o con tupé que le han votado como presidente de cierto país que queda por aquí arriba en este continente? ¿Sabéis que el estúpido este manejaba a razón de 7-1 más robots en Twitter que Hillary Clinton? Con lo cual, estáis tomando decisiones en un entorno donde gran parte de la actividad es no humana ya. Son robots. Con lo cual aprendamos realmente de lo que estamos haciendo y seamos muy conscientes. Es decir, esto exige más responsabilidad en todos y cada uno de nosotros. Y esta es mi invitación, es decir, vivimos en un mundo de actividad no humana. Es decir, ese Internet que glorificamos, es decir, tiene un porcentaje altísimo de actividad no humana. Y también tenemos que saberlo, son robots los que están intercambiando información. Gran parte del tráfico que reciben muchas de vuestras aplicaciones y muchas de vuestras webs, en gran parte está generado por máquinas y por robots. La realidad, y es esta, y por ponerlo de forma muy sencilla, es decir, vivimos en un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Este concepto anglosajón, que es VUCA, responde a la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Alguno de vosotros me hubiera anticipado el resultado del Brexit en el Reino Unido? No. Es decir, ya no estamos hablando de adivinar el resultado. Ya no estamos hablando de adivinar el resultado de una vez que tengamos el lanzamiento del iPhone, cuándo va a caer BlackBerry. Estamos hablando de, ¿vosotros pensabais que estos maravillosos británicos iban a ser tan estúpidos como para salirse de la Unión Europea? Pues lo hicieron. ¿Vosotros pensabais de verdad que el resultado del plebiscito en Colombia iba a ser un no la primera vez? Pues ocurrió. ¿Vosotros pensabais realmente que alguien iba a votar a Trump como presidente de los Estados Unidos? Lo han hecho. Igual, se están arrepintiendo, pero lo han hecho. Lo lamentan todos, pero lo han hecho, es presidente. Es un tipo que se permite ir a las cumbres internacionales y mentir sobre los datos de otro país, porque vivimos en la era de la posverdad. Esa es la realidad. Estaba escuchando a la moderadora cuando estaba moderando la mesa anterior, es decir, y recibía algunos mensajes trabajando para un medio de comunicación sobre el uso de la información. Y la realidad es que estamos trabajando en un espacio donde tomamos decisiones basadas en muchos casos en un titular. No hay más profundización, pero no deja de ser nuestra decisión. Si alguien cree que a razón de 7-1 puede votar a un tipo que está generando mentiras continuamente y amplificándolas utilizando Twitter bots,
pues está en nuestra decisión hacer caso a eso o no. La realidad es que estamos viviendo un espacio de cambio donde nos lleva a la gestión de la completa incertidumbre. Y esto es un mensaje espiritual precioso. Porque lo que es cierto es que la incertidumbre siempre estuvo ahí. Lo único que ahora es tocable, palpable, tangible. Por primera vez, la incertidumbre es algo que no podemos eludir. Y esa incertidumbre está llena de paradojas. Y cuando digo que está llena de paradojas es que tenemos que empezar a vivir en un espacio de gestión de paradojas. Es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Paradojas tan sencillas como la siguiente. Es decir, esto es una cita de Albert Einstein. Se ha vuelto espantosamente obvio que nuestra tecnología ha superado a nuestra humanidad. ¿Podemos estar de acuerdo con este hecho? La tecnología nos está superando, pero al mismo tiempo somos los seres humanos los que tomamos estas decisiones estúpidas. Esta gráfica lo único que muestra es que básicamente la evolución de la tecnología es exponencial, cuando los cambios en las organizaciones son logarítmicas. A que seguimos en las organizaciones con un CEO, a que seguimos con un director de ventas, a que seguimos con un director financiero, a que seguimos con un director de tecnología. ¿Tiene sentido que los organigramas de las compañías sigan teniendo el mismo diseño en un mundo donde la tecnología lo ha cambiado todo? Las principales empresas que conozco que están liderando cambios transformacionales, lo primero que están haciendo es darse al traste con los comités de dirección. Los mantienen, pero la forma de toma de decisiones empieza a trabajarse sobre la base de grupos multidisciplinares a los cuales le podéis llamar células, les podéis llamar scrums, les podéis llamar lo que queráis, que trabajan sobre metodología ágil y donde mezclan todos y cada uno de los perfiles de la compañía. Y ahora alguien llegará y dices, ¿me estás diciendo que en el diseño ágil de proyectos está el germen del cambio de mi organización? Me lo voy a apuntar a la lista de cuarto y mitad de Agile para la próxima semana. No. Lo que está pasando ahí es que por primera vez personas de diferentes departamentos colaboran sin tener que hacer la pregunta estúpida, ¿para qué quieres esta información? Para lo mismo que tú, inútil, trabajamos para la misma empresa. Sí, os reís, pero esta es la realidad. No, las empresas no colaboran entre sí. Es decir, cuando alguien pide información, la pregunta es, ¿para qué lo quieres? ¿Acaso vas a utilizar esta presentación que es mía y apuntarte el tanto? Las empresas que están realmente batiendo a otras están generando espacios de colaboración más allá de los organigramas. Y la realidad es que si estamos viviendo este cambio tecnológico y necesitamos la colaboración más que nunca para adaptarnos, no tiene ningún sentido que vivamos por silos en las compañías. Por eso os decía, cambio tecnológico, las personas como palanca de la transformación. Otro ejemplo, esto es una cita del 2013, que nos podemos creer o no. 90% del dato ha sido creado en los 2 últimos años. Yo me aproximaría a decir que más del 95% ha sido creado en el último año. Porque no solo tenemos interacciones con activos digitales, es decir, tenemos sensores, tenemos máquinas. Ahora mismo, en concreto, toda esta sala está ofreciendo datos tanto a la compañía eléctrica, es decir, tanto la conexión a Internet, aquellos que están allí en el control de sonido saben exactamente tiempos, nuestros teléfonos están enviando porcentaje de batería a nuestro teleoperador, el que esté ahora mismo enviando un tuit está dejando un rastro en redes sociales, toda la información es trazable. Y esto es un estudio que lidero yo todos los años, única y exclusivamente para la economía española, en el que básicamente mido el grado de transformación digital de los diferentes rubros, de los diferentes verticales. Esta afirmación es del 2017. Solo el 25% de los primeros ejecutivos consideran el dato como una palanca esencial, es decir, para la transformación digital. ¿Sabéis qué significa esto? Esto se traduce a estulticia. Si alguien lo busca es estupidez, ¿vale? Es decir, no solo no colaboro con el de al lado en el organigrama al primer nivel, sino que encima no estoy viendo el cambio. A mí me parece fantástico que Genexus haya decidido llamarle a este evento Realize, porque llega el momento donde tenemos por lo menos que generar la conciencia de que esto ya ha ocurrido. Esto es una frase del 33, en el discurso inaugural de Franklin Delano Roosevelt. Permítame aseverar que mi firme convicción de que lo único que tenemos que temer es al miedo en sí mismo. Y la paradoja que os quiero mostrar ahora mismo es una pregunta hecha a la mayoría de los CEOs del IBEX 35. Es decir, cuando les preguntas, ¿tú crees que los empleados de tu compañía son digitales? ¿Sabéis lo que dicen? ¿Sabéis lo que dicen la mayoría de los CEOs cuando les preguntan, ¿tú crees que tus empleados son digitales? La respuesta es no
Pero tú crees que la sociedad es una sociedad digitalizada y dices, sí, rotundamente. Digo, o sea, esta tipa que sale a las 7 de la tarde, da un paso, era no digital y ahora es milagrosamente digital. ¿Y no será que eres tú el que no has advertido el cambio? Es decir, no nos engañemos, es decir, desde el 2007 hemos vivido posiblemente una década de crisis inolvidable a nivel global. ¿Os imaginaos los CEOs teniendo que responder, no pasa nada, vamos bien, analistas, inversores durante 10 años? Igual tenemos que empezar a vivir un cambio generacional. La realidad es esta paradoja, es que la tecnología evoluciona así, la sociedad así, y los empleados. Esto es absurdo, todos estamos evolucionando al mismo ritmo. Esa es la realidad en la que vivimos. Y los ejecutivos de primer nivel están envejeciendo y quizá no adviertan el cambio. Cuando echáis un vistazo, esto es una tendencia de la media de edad de CEOs y CFOs en Estados Unidos. Son datos del año 2017. Y lo que tenéis al lado es un estudio de septiembre del 2017, donde te dice las empresas tecnológicas la media de edad que manejan y las empresas no tecnológicas la media que manejan en perfiles de managers. No estoy diciendo que haya que coger al último mocoso de 20 años y nombrarlo CEO de la compañía. Pero posiblemente tengamos por primera vez en la vida que empezar a hibridar perfiles, trabajar en grupos multidisciplinares y empezar a entender la colaboración dentro de las compañías como la colaboración dentro de un sistema para conseguir resultados. Esto es lo único que ofrece el cambio. Cuando miramos y la edad media de Facebook, de los empleados de Facebook, es aproximadamente 30 años, la realidad en la que estamos es que posiblemente no estemos advirtiendo que son empresas que han sabido hibridar talento, sacar lo mejor de ambos mundos. Pero quien tiene que tomar la decisión es sí o sí tiene que seguir siendo un líder. No nos engañemos. Estamos hablando, es decir, ejemplos como sapos que manejan organigramas completamente planos, estructuras planas. No nos engañemos. Es decir, el liderazgo es algo que es connatural al ser humano. Somos seres gregarios y siempre van a aparecer líderes que definan una visión y que sepan rodearse del equipo necesario. Esto va a seguir ocurriendo. No lo va a cambiar la tecnología. Con lo cual, por ponerlo de forma muy sencilla, es decir, estos son los cambios que estamos viviendo. A nivel de los principales comités de dirección hay poca diversidad, hay falta de sucesores, es decir, no encontramos el talento que hibride el liderazgo con las competencias digitales, no se encuentra. Y al mismo tiempo, es decir, cada vez más existe cierta falta de alineación entre tendencias futuras y precisamente las capacidades que manejamos a nivel de comités de dirección en las compañías. Con lo cual, si después de hacer todo este ejercicio tan complejo de mensajes positivos y mensajes negativos, mi invitación para todos y cada uno de vosotros es que cojáis esta fórmula como lo único que puede explicar el cambio. Es decir, la transformación digital no es otra cosa que la maximización del valor de las compañías en base a personas, datos y tecnología, y todo elevado a nivel exponencial a la confianza. ¿Podemos realmente hablar de tecnología? Y hemos visto Internet of Things, hemos visto Natural Language Processing, hemos visto bots, hemos visto mobility, hemos visto inteligencia artificial, cloud, da igual, podemos poner todas esas tecnologías. La realidad es que este es uno de los ingredientes tan valioso como cualquiera de otros. Y es muy importante conocer lo que está ocurriendo. Pero no os preocupéis, mañana saldrá una tecnología buena, una tecnología nueva. ¿Sabéis cuál era la tecnología que os ponía que estaba en el pico al principio de esta charla? ¿Alguien la recuerda? Ahí lo tenéis, este es el polvo inteligente. Son partículas, son sensores, básicamente que intercambian la información unos con otros, son del tamaño de un granito de arena, estaban basados en intercambiar en base a radiofrecuencia la información y se especializan en determinadas funciones. Puede ser temperatura, puede ser movimiento, medición del movimiento, pero son partículas inteligentes. Esto es el grado minúsculo de lo que son los sensores. ¿Significa que esta tendencia va a romper el mundo? No, porque acercas un imán y te los cargas a todos, ¿vale? Pero no pasa nada, es una tecnología nueva, es decir, quiero simplemente que lo veáis, pero no os lo flipéis con la tecnología, siempre habrá una nueva y la evolucionaremos. El reto quizá está en saber ver un poco más allá y apoyarse en las personas de confianza para saber si esta tecnología es un bluff, es un hype o realmente es una tecnología que va a cambiar el mundo.
Y a nivel de datos nos pueden poner todas y cada una de las tendencias posibles. Es decir, todo lo que tiene que ver con Advanced Analytics, algoritmia, todo lo que tiene que ver con la generación de almacenes de datos, todo lo que tiene que ver con el dato no estructurado. Es decir, podemos ver más y más tendencias a nivel de dato. La realidad, y eso es donde estamos ahora mismo, y por resumirlo, es que la cantidad de datos que generábamos en un año, en el año 2000, es igual a la que generamos en el año 2015 en un día. Y está estimado que será lo que generemos en el año 2020 en una hora. Con lo cual, lo que surge es una oportunidad enorme para las compañías en confiar en los profesionales adecuados para saber cómo soy capaz de aglutinar grandes cantidades de datos, cómo soy capaz de aplicar algoritmia y hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas las vais a hacer siempre vosotros como profesionales. No os engañéis, siempre vosotros. Y todos conocemos escándalo como el de Cambridge Analytica. Pero si sabéis leer lo que ocurrió ahí, realmente fue que una empresa supo hacer un trabajo excepcional. No estoy alabando a la gente de Cambridge Analytica, pero había un fallo de seguridad, un fallo de acceso a la información en Facebook y supieron alterar el resultado de unas elecciones utilizando algoritmia. Con lo cual podéis ver el desastre o podéis ver la oportunidad. Lo que pasa es que la oportunidad en muchos casos nos da miedo porque altera gobiernos y permite que tipos con tupés falsos ganen las presidencias de estados muy poderosos. Pero es lo que está ocurriendo. O podemos ver fallos en el acceso a datos, como es el caso de Equifax, es decir, que tuvo en mayo de este año el segundo agujero de datos más importante después de 2 años seguidos. De hecho, si estáis un vistazo a los grandes agujeros de datos del siglo XXI, las empresas no son pequeñas, precisamente. Pero esa es la realidad en la que vivimos ahora. Posiblemente no solo tengamos que prestar atención al dato, sino también a cómo aseguramos y cómo protegemos esa información. Y no solo eso, sino que las empresas se tienen que empezar a responsabilizar de qué están haciendo con toda esa información. Básicamente, esto es una noticia de mayo de este año, donde básicamente Apple estaba dando de baja algunas aplicaciones que incumplían con la normativa a partir del 25 de mayo del 2018. Con lo cual, eso de levantar el dedito por parte de Facebook, igual hay que empezar a cumplir con el regulador. Igual tenemos que empezar a vivir en un mundo donde no haya tanta arrogancia. De hecho, creo, y sinceramente creo, que el ingrediente de la confianza empieza a demostrarse en pasos como el siguiente. Es decir, Facebook ha iniciado un proyecto con blockchain para convertirse en el asegurador de identidad más potente del mundo. Porque en el fondo, si os fijáis, es un autenticador nato. Es decir, con todos los millones de usuarios del mundo, es decir, el proteger la trazabilidad y la identidad de los usuarios es un proyecto donde empieza a aportar valor al mundo. Pues ha iniciado este proyecto ya. Esto es una realidad. ¿Alguno de vosotros es consciente de la cantidad de atención que pierde cada vez que baja el teléfono? ¿No os habéis dado cuenta que cuando estáis hablando con un niño, lo primero que hace es que te sujeta la cara? Papá, papá. ¿Vale? Nos están reclamando atención, que es una atención mermada cada vez más. Pues estos son pasos que están dando los grandes. Google, es decir, lanzó en mayo una aplicación y un conjunto de nuevas soluciones bajo la web wellbeing.google, donde básicamente empieza a avisarte del tiempo que llevas conectado, del tiempo que llevas jugando, es decir, del tiempo de conexión que estás perdiendo. Es decir, estas empresas empiezan a responsabilizarse no solo de los agujeros en la privacidad del dato, sino de garantizar la identidad de las personas. Se están empezando a responsabilizar de que ellos, es decir, han generado este espacio. Es decir, incluso WhatsApp está empezando a limitar, y esto es básicamente de hace menos de una semana, la función de reenviar. Pues básicamente para no bombardear al mundo con los mismos mensajes. Con lo cual, mi mensaje aquí es lo que os quería decir, es que sois vosotros los que estáis haciendo que estas empresas empiecen a tener miedo, es decir, porque nos están haciendo daño o nos pueden arreglar la vida. Pensad en cómo todos y cada uno de vosotros tenéis la oportunidad de adaptaros a este nuevo espacio. A modo de resumen, y solo quiero lanzar un mensaje con esto, posiblemente la gestión del modelo de negocio actual y el modelo de negocio futuro sea la única forma en la que podamos convivir en este momento actual, todas y cada una de las compañías. Os invito como profesionales a que veáis cómo exploto la mayor parte de mis contenidos, de mi valor hoy en día, y al mismo tiempo cómo soy capaz de pensar en el próximo modelo de negocio. Os invito, entre otras cosas,
a que pensáis que este modelo de liderazgo que ha sido el que ha servido hasta ahora, es decir, que era un modelo de liderazgo muy traducido a innovar o muy traducido a básicamente mantener la cuenta de resultados, se sustituye por un nuevo modelo de liderazgo muy orientado a gestionar las dos partes. Esta persona tiene que responder de la cuenta de resultados actual y repensar cuál será la cuenta de resultados futuro. Es una persona que tiene que ser bilingüe y hablar el lenguaje de la alta dirección y el lenguaje último de un técnico. Este líder nuevo que tiene que gobernar el cambio es una persona que tiene que tener la visión estratégica y la visión ejecucional en la misma persona. Es una persona que tiene que tener la curiosidad, la intuición, la aceptación del riesgo como valores que forman parte. Es una persona que tiene sí o sí, es decir, que entender que la adaptabilidad y el tolerar este entorno complejo y cambiante es lo único que le diferencia. Este nuevo líder, es decir, es la persona que realmente va a conectar estos dos mundos de forma natural y se adapta al cambio. Mi invitación para todos y cada uno de vosotros es que veáis todo esto como una sencilla oportunidad. Y hoy por hoy el mensaje que os puedo decir es que cuando hago un análisis de las principales funciones de las empresas en un país como en el mío, lo que veo es que son CEOs y directores de estrategia los menos digitales que hay, siguiendo estos valores. Con lo cual, con esto lo único que os quiero decir es que posiblemente no estemos advirtiendo el cambio y quien lo tenía que ver quizá no está adaptándose. Ese concepto de lifelong learning, es decir, toda una vida continua de aprendizaje, quizá no está siendo adoptado por este tipo de decisores. A modo de resumen, de verdad, porque hay alguien que cuenta por ahí que después de unas charlas tan largas solo os quedáis con 3 mensajes, es decir, aquí van estos 3. Estos son los que tenéis. El resto son pajas mentales y un tío hablando con cierto acento español diciendo gilipolleces, ¿vale? Estos son los 3 mensajes que os tenéis que llevar. La curiosidad es la única forma de crear valor en un mundo donde las claves sobre cómo se va a transformar los negocios son todavía una incógnita, ¿vale? Con lo cual os invito a ser curiosos. Tenéis que ser curiosos. La curiosidad no la podéis perder. El día que perdáis la curiosidad, habéis perdido todo lo que hay con vosotros. No estoy afirmando que no sepamos hacia dónde va la tecnología, lo sabemos, y es más importante que nunca. Estoy afirmando que los modelos de negocio están en continuo cambio y ahora mismo están cambiando. Con lo cual esa es mi invitación, es decir, la tecnología es una palanca más, el modelo de negocio está cambiando y lo que no sabemos es cómo va a evolucionar. Veíamos sectores como el de los medios de pago o los sistemas de pago o el tema de petróleo o el tema de modelos de agencia de servicios profesionales en el mundo de la publicidad. Es decir, no tenemos ni idea de hacia dónde evolucionan los modelos de negocio, pero es posible que nuestro modelo de negocio actual no se parezca en nada a lo que está por venir. Y estos grandes tecnológicos, a modo de pista al principio de la presentación, os decían, modelos de suscripción no entienden de verticales y lo único que entienden es de transformar la experiencia de un usuario en pura satisfacción. Y ninguno de los que estamos en esta sala sería capaz de tener una solución estándar al reto de la transformación digital. Lo siento mucho, pero no hay una solución que tenga cabida en todos y cada uno de los retos que tenéis en todas y cada uno de vuestros rubros. Con esas 3 cosas os quedáis con la charla. Lo demás, bullshit, ¿vale? Hay una frase preciosa, os regalo 2 citas para terminar. En tiempos de cambio los aprendices heredarán la tierra, mientras que los eruditos se encontrarán perfectamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe, ¿vale? Con lo cual, curiosidad y aprendizaje. Y la siguiente cita para terminar es la siguiente. Cada sueño comienza con un soñador. Recuerda que siempre que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Con lo cual, de vosotros depende la cualidad de vuestro observador. Podéis observar el mundo como una oportunidad o como miedo. Muchísimas gracias.